If I could save time in a bottle. Les damos la bienvenida a un nuevo capítulo de Quantum Astronomy, un nuevo episodio de nuestra segunda temporada. Y esta vez nos acompaña una invitada estrella, una persona que podríamos estar aquí todo el capítulo mencionando sus logros, apariciones en la prensa, pero vamos a dejar que ella misma se introduzca. El día de hoy tenemos como invitada a la ganadora del premio Chilena Joven 2019, científica de la zona norte del país, Valesca Zambra. Muchas gracias por acompañarnos. Vale, ¿cómo estás? Hola, bien, gracias. Muchas gracias por la invitación. Encantado de tenerte acá. Les aprovecho de contar a quienes nos escuchan que el día de hoy lamentablemente Luis no nos va a poder acompañar. Está sepultado bajo una montaña de trabajos que revisar. El fin de semestre está siendo bastante duro para quienes ejercemos la docencia. Y sin duda también para quienes sufren los efectos de quienes ejercen la docencia, pero esta vez Luis tuvo que dar un paso al costado. Es un dolor para ambos lados. Y lamentablemente, sí, exactamente. Y lamentablemente se va a perder este gran capítulo, ¿vale? Es una persona que teníamos ganas de invitar hace rato al podcast y qué bueno que esta vez lo pudimos concretar. Vamos a hablar de hartas cosas que tienen que ver, claro, con la investigación y qué significa haber ganado un premio como ser elegida Chilena Joven. También sin duda vamos a mencionar asuntos de centralismo en la ciencia. Al ya haber mencionado que, por ejemplo, Valesca viene fuera de Santiago y tuvo que venirse a Santiago para desarrollar su carrera. Entonces, me gustaría que contaras un poquito de cuál ha sido tu historia académica, en qué estás ahora académicamente y cómo has llegado a ese punto, para que quienes nos escuchan te conozcan. Bueno, actualmente estoy realizando mi doctorado en física en el Instituto de Ciencia y Tecnología en Austria, y comencé hace poquito, llegué en septiembre acá. De hecho, ahora acá es tarde ya, y bueno, estoy en un proceso de adaptación, de acostumbrarme, porque bueno, son muchos cambios, no solamente cambiar tu casa de estudio, sino que un cambio de país, de cultura, de idioma, de clima. Acá hoy, bueno, estábamos entrando al invierno, se oscurece a las 4 de la tarde, ya es de noche, lo que para mí es muy loco eso. Y bueno, llegué hasta acá, pero bueno, mi historia con la ciencia aparta hace muchos años. Cuando iba en el colegio, en séptimo básico, tuve la suerte de tener una muy buena profesora de ciencias, la profesora Ana García. Y bueno, en séptimo básico quise entrar a su academia de ciencias que tenía en el colegio. Y bueno, ahí aprendí el método científico, me enseñó a investigar, y la pasión con que ella enseñaba ciencia logró que a mí también me interesara mucho aprender y hacerme preguntas, fomentó mucho también mi curiosidad. Y fue así que nos lanzamos en la aventura de hacer investigación escolar desde el norte de Chile. Si bien no fue fácil, de partida estábamos en un colegio de mujeres donde la educación era muy sexista. Entonces, encima era un colegio de monjas. Entonces, para las monjas era feo y cómo esta profesora con la alumna le gusta la ciencia, así como que a ella trataban de enseñarnos que, no sé, que las niñitas teníamos que andar bien peinadas, teníamos que cocinar, tejer, bordar, hablar bajito. Y en verdad nosotras andábamos arriba del cerro de Copiapó investigando los relaves, los desechos mineros, porque queríamos saber qué tan contaminada estaba la ciudad. Y bueno, tuvimos que pasar por ese proceso también de que, claro, al colegio nos gustaba mucho. Después mi profesora se terminó cambiando de colegio y yo me fui con ella porque sentía que si me quedaba ahí me iba a perder. Y bueno, también otra cosa que tuvimos que atravesar, que el hecho de vivir en regiones que muchas veces no están los recursos
y no están los medios. Por ejemplo, si quieres analizar algo, muchas veces no había los instrumentos en Copiapó y teníamos que mandar a analizar a La Serena o a Santiago. Entonces, claro, tuvimos que atravesar varias de eso, pero aún así fue una aventura increíble. Pude conocer a más niñas, a más niños, comenzamos a ir a conferencias escolares, nunca con el fin de ganar, sino de pasarlo bien, de mostrar lo que hacíamos, de mostrar la investigación, pero nos comenzó a ir bien y bueno, comenzamos a ganar primero conferencias comunales, después regionales, después ya nacionales y después comenzamos a ir a conferencia internacional. Y bueno, fue así que me pasé el resto de la colegiatura participando en la actividad que hubiera, yo iba. De hecho, ya esté mucho en esa época. Y bueno, ahí, bueno, yo decía que quería ser científica. Y bueno, después ya entré a la universidad. Entré a la Universidad de Chile a estudiar física. Y claro, también fue un gran cambio de pasar de la región a la capital, donde, no sé, donde tú le preguntas algo a alguien en la calle y no te responden, donde la gente anda súper rápido, no sé, cómo funcionaba el metro. Para mí también fue un gran cambio. Y claro, también me costó ese proceso. Y ahora, de nuevo lo estoy viviendo, pero en otro país. Entonces, claro, es como raro, porque igual siento hoy en día, si bien ya soy más grande, más adulta, también tengo más madurez, pero aún así, hoy en día que estoy viviendo este mismo proceso de adaptación ahora en otro país, me siento como, no sé, como cuando iba en primer año en la universidad y vivía este cambio de ciudad. Entonces hoy en día me digo así, porque yo me fui a Santiago como a los 17 años. Entonces yo hoy en día de hecho me pregunto así como, ¿cómo fui capaz de llegar e irme, no sé, tan chica? Así como que, no sé. Pero bueno, cuando uno quiere las cosas... Acá a Santiago llegaste a una... Sí, perdón. Acá a Santiago llegaste a una residencia familiar. No. ¿Viviste con amistades? Al comienzo viví los primeros 3 años en una pensión. Y de hecho yo nunca había vivido en Santiago. Había ido a Santiago como en 2 oportunidades, ambas por temas de ciencia, pero no sabía nada más. Entonces, claro. Wow. Qué impactante ese cambio. Comparando Santiago con ciudades que están fuera y que tampoco son grandes metrópolis, bien, o sea, por mucho que Copiapó sea la capital regional, no es una ciudad grande como quizás Valparaíso o la conurbación con Viña del Mar o Concepción. Entonces es una ciudad que tiene un ritmo propio, un sistema completamente diferente y que puede ser muchas veces muy hostil, como dice. Claro, sí. Por ejemplo, que te tome 1 hora el hecho de ir de tu casa a la universidad o al trabajo, en regiones son muchos, ¿sí? De hecho, en región 1 hora es como ir en un viaje en que tú no vas por un día, es como lo miden como que fuese algo demasiado. No sé, por ejemplo, mi abuelita tiene una casa en el campo que en verdad se demora 1 hora, pero para ellos, como viven en región, para ellos 1 hora, esa escala de tiempo es demasiado, es como para ir a quedarte una semana ya, no para ir y volver el mismo día. Y eso lo vivimos en Santiago a diario. Es verdad. Me gustaría volver un momento a tu etapa escolar, que nos contaras un poquito del software astronómico que creaste, que se llama HANA. No sé si lo estoy pronunciando bien. Sí. Si es HANA o Jana. HANA, mira, bueno, dentro de toda esta etapa escolar, cuando iba en tercero medio, ahí ya tenía más internalizado el método científico, dado que había partido ya en séptimo básico realizando ciencia escolar. Y un día se me ocurre preguntarme qué estrellas que fuesen visibles desde Copiapó tenían exoplanetas.
Y comencé a investigar, comencé a encontrar los datos de las estrellas con exoplanetas de la NASA, pero yo quería saber cuál es aquella estrella que eran visibles desde Copiapó tenían exoplanetas. Y bueno, empecé a estudiar, me encontré con algunas fórmulas de astronomía de posición que claramente en tercero medio no tenía todo ese conocimiento de matemática, pero aún así no me quedé ahí y toqué puertas. Algo que aprendí mucho en mi etapa escolar es tocar puertas. Es que mi profesora me enseñó mucho eso. Lo peor que te pueden decir es que no. Entonces, no sé, cuando era chica aprendí eso y no me daba miedo preguntarle, no sé, al científico más importante o científica más importante de la conferencia. Yo llegaba y le hablaba. Y de hecho, agradezco haberlo aprendido porque hoy en día tampoco me da vergüenza hablarle a quien sea en una conferencia. Y bueno, toqué puerta esa vez y le mandé un correo a la astrónoma Nidia Morel del Observatorio Las Campanas. Y bueno, yo ya la había conocido porque había ido antes al colegio a dar una charla. Y entonces decidí mandarle un correo y le dije, mire, quiero estudiar esto, pero no entiendo esta fórmula. Y bueno, ella me explicó, fue muy amable conmigo y comenzamos a mandarnos correos, me empezó a enseñar todo lo demás y pude aplicar esa fórmula a mis datos que yo tenía de estrellas y pude saber qué estrellas eran visibles desde Copiapó que tuvieran exoplanetas y con eso mismo realizar un mapa del cielo para la ciudad de Copiapó. Y entonces fue súper loco, para mí fue toda una aventura, ¿sí? Porque tenía mucha curiosidad, quería aprender y a pesar de que no sabía la matemática, me arriesgué a aprender y no me daba miedo equivocarme y finalmente, bueno, lo pude lograr. Entre medio de eso, no sé, pasó por ejemplo las fiestas patrias, donde con mi familia fuimos a La Serena a visitar a otros familiares, y entre medio que iba a la fonda, que carreteaba, después llegaba a la casa a ver los datos en el computador, y como que algo que me gustó mucho, o sea, que disfruté mucho fue como mezclar todo, o sea, no porque te guste solamente la ciencia no puedes hacer otras cosas. Y bueno, me acuerdo muy bien que después del 18 llego de vuelta de vacaciones y le digo a la profe, mire, hice esto y me gustaría presentarlo en el Congreso de Astronomía Escolar que va a ser en Antofagasta. Y mi profe fue como, ya, bacán, o sea, como que le gustó mucho. Al principio como que me dijo, ¿pero qué hiciste? Porque mi presentación, no sé, como que tenía que clicar igual los datos, todo lo demás. Y bueno, y fui a Antofagasta, presenté ese trabajo y quedé seleccionada para representar a Chile en una conferencia internacional de ciencia escolar que iba a ser el año siguiente, el 2011, en Paraguay. Y de hecho, pasó, bueno, que de hecho necesitábamos financiamiento para poder ir a esta conferencia, porque como muchas actividades que ocurren en Chile, muchas veces no te dan el financiamiento completo. Y bueno, buscamos financiamiento, tuvimos la suerte de conseguirlo con una empresa minera y pudimos ir a Paraguay el año siguiente y bueno, mostré el trabajo allá y allá obtuve el segundo lugar internacional. Excelente. Y bueno, finalmente la cosa agarró vuelo y esta misma empresa minera, Atacama Cosan, me auspició para lanzar un software de astronomía con los resultados de mi investigación. Y este software se llama HANA, que significa esfera celeste en Aymara. Qué bacán, qué bacán. ¿Está disponible? ¿Podríamos, por ejemplo, buscarlo, bajarlo? ¿O quienes escuchen esto? Lamentablemente, hoy día no, porque en la página donde se soportaba HANA era la revista Atacama Vida, y esa revista cerró el año pasado. Entonces ahora estamos viendo si encontramos otra plataforma para volver a soportarlo, porque sería ideal. Igual fue un lindo trabajo, fuimos todo un equipo lo que lo realizamos, como 1 o 2 años poder realizarlo. Finalmente fue lanzado en el 2013 y la idea es que, bueno, uno ingresa, coloca los datos y le
las estrellas que son visibles de tal ciudad a tal hora, que tienen exoplanetas, aparece información sobre los exoplanetas, hay varios juegos didácticos, educativos, porque la idea es que, y esto yo creo que es para en general, en el mundo de la ciencia, que no basta con producir conocimiento si no lo compartes, si no lo democratizamos. No sirve de nada generar conocimiento si solamente va a quedar, no sé, en mi cabeza, no tiene sentido. El conocimiento tiene que ser para todos. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Porque si no, claro, si no sale de esta esfera, las únicas personas que van a entender qué se está haciendo y por qué se hace son las mismas personas en esta burbujita de la academia. Exacto. Sobre todo en áreas que son bien específicas y que no tienen muchas veces aplicación directa a la sociedad, como la astronomía o varias corrientes de la física teórica que son distintas a, por ejemplo, yo siempre lo intento, o sea, lo he comparado con biología o con química, que pueden significar en mejoras en salud o mejoras en técnicas de manejo de alimentos o producción de alimentos que podrían ayudar de manera un poco más directa a la sociedad, mientras que estas yo las considero ramas un poco más artísticas de la ciencia, y no por eso tienen menor valor, por supuesto. Claro, pero que en el fondo igual está todo mezclado con todo. El tema es poder llevar eso, tener las habilidades para mezclar. Por ejemplo, tú puedes mezclar la ciencia con la música, con la literatura, puedes mezclar en verdad la ciencia con lo que sea, pero en el fondo está en que necesitamos más personas que tengan esa habilidad de poder traspasarlo a un público general, a los niños, a los jóvenes, a los abuelitos, que no se quede solamente el conocimiento en la academia. Es verdad, es verdad. Y por lo mismo, bueno, a mí me invitaron para la próxima semana, aprovecho de pasar el dato, a la cumbre de... Ay, ¿cómo se llama? Vi recién la invitación, pero de la ANID, de Exconicit, nos invitaron a una cumbre de enseñanza y difusión de las ciencias, algo así, y justamente como podcast, esa es la parte de podcast, nos invitaron, así que ahí nos vamos a ver la próxima semana. Estén prestando atención a las redes sociales donde lo vamos a estar avisando. Buenísimo. Está muy interesante la conversación aquí con Valesca. Hemos hablado hasta el momento de el camino que sigue en su vida y cómo se ha visto ligada bastante a las ciencias desde temprana edad. Tenía una pregunta con respecto al comienzo de tu educación en el colegio. Me imagino que contabas con apoyo familiar para desarrollar tus ideas científicas. Porque estaba pensando de dónde venía esa, si tenías tenías la influencia de tu profesora, pero tenías una oposición más o menos férrea en el colegio de monjas. ¿Cuál era la posición de tu familia en ese caso? Bueno, la verdad es que igual tengo un poco de sangre en la ciencia. No, ciencia en la sangre, al revés. Bueno, quizás también es bastante esfuerzo, o sea, requiere bastante esfuerzo. Pero mi mamá es química. Bien. Y de hecho, cuando yo nací, mi mamá iba a la universidad todavía, y muchas veces también no tenía con quién dejarme, y me llevaba al laboratorio a sus clases, entonces yo estaba ahí mirando cómo hacía experimentos, entonces y mi mamá también siempre me trató de cultivar la curiosidad. Entonces, en ese aspecto, siempre he tenido el apoyo de mi mamá, de hacer ciencia, la importancia de la ciencia y todo lo demás. Excelente. Y última cosa con respecto a tu etapa escolar, ¿has vuelto a tu colegio? ¿Te han pedido volver, como por ejemplo para hablar? Sí, mira, alguna charla? De hecho con el norte en general tengo una estrecha relación hasta el día de hoy con mi profesora. Bueno, finalmente nos hicimos amigas, chateamos, nos contamos nuestras vidas. Con el colegio me tienen mucho cariño y apoyo. De hecho, hace como 2 semanas realicé también un live desde el colegio. Las veces que he ido a Copiapó he dado charlas para el colegio, para la región. Desde Explora Atacama me apoyan mucho, desde la Seremi de Educación, desde todos los gobiernos que han pasado, desde 2007 hasta ahora, siempre he recibido mucho apoyo, y de diferentes también
fundaciones, instituciones de Atacama, siempre todo el apoyo. Con Qué otros bacán. colegios de Atacama también, no solamente el colegio en el que estudié. Es igual, bueno poder comunicar la ciencia y sobre todo, no sé, a mí me emociona mucho hacer ciencia en región, porque me recuerda cuando yo era chica y no sé, así como tuve la suerte de tener una profesora, de poder vivir el mundo de la ciencia y que yo también poder transmitirle y poder llegar a más niñas, a más niños con la ciencia. Y también duele pensar que todavía hay sectores donde eso no puede ocurrir, como por ejemplo los sectores más alejados, los sectores más rurales de nuestro país, que están como un Exacto. poco alejados, aislados, abandonados en el mundo, no solamente de la educación, sino que también en el mundo social con respecto a varias cosas. Yo creo que ahí tenemos que preocuparnos harto. Sí, es cierto. Bueno, y en esa misma línea, tú viste el hecho de tener que venirte a Santiago, o sea, bueno, sí, venirte a Santiago, dado que yo estoy en Santiago. Tuviste que venirte a Santiago aquí para estudiar. ¿Eso lo viste con resignación de pucha, me voy a tener que ir a Santiago? ¿O fue más bien algo que ya tenías claro que eso tenía que pasar? Claro, o sea, como que mi mentalidad siempre fue como, yo voy a ir hasta donde la ciencia me diga que tenga que ir, así como que no tengo como retenciones con quedarme así como... pero igual fue un cambio de no estar con la familia, de no estar con tus amigos, pero aún así fue muy jugada. Bueno, de hecho, en esa época, bueno, yo soy chica de tamaño, así mido 1,50, y en ese tiempo era mucho más flaca, me parecía así como de 12 años, y mi mamá me decía así como, pero ¿cómo que te quieres ir a Santiago? Sí, mírate, así como que eres muy chica, muy flaca, así como que en verdad, no sé, te pueden hacer cualquier cosa, qué sé yo. Y de hecho tuve que demostrarle que iba a ser lo suficientemente madura para sobrevivir sola en una ciudad. Yo creo que eso fue como, En ese sentido fue, claro, fue perdón, eso. Pero, pero sabía que iba a tener que cambiarme de región porque no estaba la carrera que quería en Copiapó, en Atacama. y en La Serena, por ejemplo, ¿hubiera sido posible estudiarla? Sí, hubiese sido posible, pero yo quería estudiar en la Universidad de Chile, bueno, porque antes, cuando iba en cuarto medio, hice la escuela de verano en la Facultad de Ciencias Ujú. Físicas y Matemáticas. De hecho, también tuve que convencer a mi mamá que iba a ir sola un mes. eh, Y de hecho, así como que mi mamá en esa época me dijo, como vale, la situación económica en verdad no aguanta para pagarte la gira y pagarte un mes en la escuela de verano con todo, con la estadía y todas esas cosas, así que Ujú. elige. Y yo elegí ir a la escuela de verano, así me perdí la gira. Hoy en día no sé si hubiese tomado esa decisión, fíjate. Yo creo que no, pero bueno, no sé. Pero bueno, igual, aún así fue una buena decisión. Aprendí mucho, me gustó mucho el mundo académico, el aprender. Entonces, claro, quise entrar a la Universidad de Chile. Y bueno, eso. Bien, excelente. O sea, sería era un terreno conocido para ti, al menos la Universidad de Chile, porque la escuela de verano, me imagino que era en Buchef y fue aquí donde llegaste a estudiar también. No, entré de hecho ¿No? a Gómez Milla. Entré. De hecho, Ya, ok. sí, sí, sí. Pero igual como que quería. De hecho, como que a veces uno igual, cuando es más pequeño, tampoco te orientan tanto sobre la diferencia de las carreras, porque a veces cree que uno la diferencia entre universidad y universidad con respecto a los ramos es mucha y en verdad hoy en día ya teniendo la madurez de haber salido de la carrera, si comparamos, porque varias veces o sea, diferentes estudiantes me han preguntado, oye, ¿cuál es la diferencia entre esta carrera con otra? Y me he puesto a comparar las mallas. En verdad son muy similares. Yo creo que en el fondo
no va a depender tanto de dónde estudiaste, sino de uno. Yo creo que eso es algo importante que tenemos que transmitir también. Más allá de las diferencias, no sé, físicas o climáticas de la universidad, con respecto al conocimiento, si comparamos las mallas, son muy, muy, muy similares. De hecho, muchas Sí. veces es lo mismo, pero con otro nombre. Sí, eso es cierto. Y esas diferencias se suavizan aún más cuando pasamos a instancias superiores, como por ejemplo los posgrados. Los posgrados en astronomía son prácticamente los mismos en todo el mundo, pero tú eliges un instituto en base a en qué es lo que quieres investigar. Entonces tú dices, oh, bueno, esos son al menos en los que postulas. Él dices, yo quiero trabajar en esto y aquí están estas personas que saben mucho de eso, así que voy a postular a este lugar. Claro. Sí. De hecho, hay mucha gente que todavía ¿Sí? comete el error de irse, no sé, a un doctorado, a una universidad, no sé, muy conocida porque el nombre de la universidad, y después llegan y se dan cuenta que no está el área de investigación que les gusta. Entonces, por eso es muy importante estudiar antes de postular a cualquier universidad, qué es lo que te están ofreciendo, qué áreas de investigación son las que hay. Porque, claro, no basta solamente con el nombre. Exactamente. Vamos a hablar en el siguiente bloque sobre cómo entonces tú elegiste tu lugar de estudios de posgrado y hablar un poquito más de tu investigación reciente. Por mientras me gustaría que nos dijeras cuál es la canción que vamos a escuchar a continuación y por qué la escogiste. Ok, esta canción se llama La Conquista del Paraíso, de Vangelis. Y bueno, para mí muy importante porque la primera vez que fui al planetario, para mí fue muy emocionante y me encantó. Y de hecho, cuando terminan las funciones en el planetario, las funciones siempre terminan con mostrando las constelaciones, ¿cierto? En el cielo imaginario que hay ahí. Y bueno, van apareciendo las constelaciones de alguna y tocan la Conquista del Paraíso. Y esa vez que fui, bueno, finalizó la función y veo las constelaciones pasar y con esa canción, yo de verdad me emocioné, onda, me salieron lágrimas. Y para mí quedó como muy internalizado y no sé, como que me mueve, así como que se me eriza la piel con esa canción. Y las veces en que quiero inspirarme y necesito, no sé, trabajar inspirada en un tema o en algo, la pongo y me resulta. Excelente. Entonces, Jay Fulgor, vamos a escuchar este tema de Evangelis. A la vuelta de esta pausa musical vamos a retomar una conversación que estábamos teniendo con Valesca y con Pancho, el mastermind aquí de Fulgor Lab, sobre si es que era posible poner esta canción o de alguna de otro género. Disfrútenla. If I could save time in a Estamos de vuelta entonces en Quantum Astronomy conversando con Valesca Zambra, estudiante de doctorado en física. ¿Tiene distinciones? ¿Física teórica, física experimental? Por el momento no, el programa del doctorado funciona de la siguiente manera. Bueno, ¿sí? El primer año uno tiene que elegir 4 grupos de investigación, lo que más te gusten, y hay que rotar 3 meses en cada uno investigando y al final de año elegir con quién hacer el resto del doctorado. Así que por el momento me encuentro realizando mi primera rotación. Okay. Ahí viendo qué sucede. Excelente. Este es el Institute of Science and Technology de Austria. ¿El nombre en alemán cómo es? Sé que es el mismo. No sé si tiene algún nombre en alemán. En verdad no sé nada de alemán, así que okay. Solamente sé decir hello y danke. Sí, en realidad si es que llegas a centros como este, el idioma del país al que llegas lo terminas usando en el supermercado, claro, y en tienditas chicas como esa. Sí. Sí, porque toda la investigación y el contacto con las personas de tu grupo de trabajo me imagino que es en inglés.
Sí, sí, el instituto, el idioma oficial del instituto es en inglés. Y de hecho hay personas de diferentes países, el ambiente es muy, muy internacional. Excelente. ¿Estás con más personas de Chile allá? No, de hecho, bueno, este programa consiste todos los años, postulan alrededor de 2.000 personas y seleccionan a 50. Y de los 50 que entramos este año solamente de Latinoamérica somos 4. Un chico Ok. de Cuba, un chico de Colombia, eh, un chico de México y yo. Ujú. Ah, ya, excelente. Excelente. Vamos a hablar entonces ahora de la investigación que has llevado. O sea, esta es la parte más, esta va a ser la parte más densa del capítulo para quienes nos escuchan, pero de todas maneras vamos a explicarlo en términos lo más sencillos posible. Entonces, un poco de contexto. ¿Cómo es que se define tu tesis, o sea, tu tema de investigación para tu magíster? ¿Cómo se ¿Cómo lo define? definiste? Ok, mira, cuando iba en tercer año O de sea, no, ¿cómo, licenciatura, cómo lo elegiste, perdón? sí, sí, Eso, cuando sí. iba en tercer año de licenciatura, realicé una práctica de verano que se realiza en física, tanto en la Facultad de Física y Matemática en Buches como en Gómez Milla. En Milla existen estas prácticas, de hecho es en conjunto, y uno elige un profesor para investigar y a cambio de eso te pagan. Es como una pega de verano y bueno, eh, investiga durante el mes de enero. Y bueno, yo hasta ese momento quería, de hecho, estudiar astrofísica, especializarme en astrofísica, algo así. Y bueno, pero decidí hacer esta práctica de verano y la quise hacer en el grupo del profesor Marcel Klee, en óptica, en cristal líquido, pero yo no tenía idea de mucho de eso, solamente había tomado un par de cursos, pero nada más. Y bueno, entré a la práctica de verano. Y bueno, yo le conté al profesor Marcel que me gustaba mucho el universo y todo lo demás. Y bueno, él me convenció de que estudiar los cristales líquidos era como estudiar el universo en el laboratorio, en miniatura. Y bueno, finalmente me convenció, me gustó hacer experimentos y finalmente me quedé ahí y terminé investigando el resto de mi licenciatura y finalmente mi magíster lo hice ahí también. Y bueno, los cristales líquidos son un estado de la materia en el que consiste en que tiene propiedades tanto de un sólido como de un líquido. Este material se caracteriza por ser moléculas alargadas, así como un lápiz, por ejemplo, y las moléculas son más desordenadas que un sólido, pero más ordenadas que un líquido, es decir, son más o menos ordenadas. Y este material tiene la propiedad Ok. de interactuar fuertemente con la luz, con la temperatura, con los campos eléctricos, con los campos magnéticos. Y eso lo hace muy interesante porque en el fondo poder manipular la materia con la luz es una herramienta muy, muy poderosa para el futuro. Y de hecho, los cristales líquidos, su nombre puede sonar muy extraño, pero resulta que nosotros interactuamos todos los días con ellos. Las pantallas están hechas de cristal líquido, la pantalla del celular, del tablet, del computador, del televisor. Y bueno, de hecho nuestro cerebro también tiene una capa de cristal líquido, los mocos son cristales líquidos. Y resulta que gracias a la aplicación de que, bueno, los cristales líquidos en verdad fueron descubiertos en el año 1888, pero no fue hasta la década de los años 60 cuando se dieron cuenta que al aplicar voltaje al material, las moléculas pueden cambiar su orientación dejando o impidiendo el paso de la luz, y con esa aplicación pudieron generar, bueno, las primeras pantallas, y eso marcó toda una revolución tecnológica. Y después, bueno, salieron los televisores, los primeros los a blanco y negro, después ya el televisor a color, y hoy en día ya tenemos LED, Full HD, 4K, 8K, y todo eso. Pero es gracias a los cristales líquidos, y lo interesante es que, bueno, gracias a ello es que se ha marcado toda una revolución tecnológica Ujú. y todavía no para. Se vienen muchas nuevas aplicaciones gracias a los cristales líquidos. Y bueno, en el laboratorio lo que hacemos Perfecto.
es estudiar los diferentes fenómenos que ocurren en este material. Y el fenómeno que yo estudié en mi tesis son los vórtices en cristales líquidos. Los vórtices son una especie de remolino, al igual que el remolino, no sé, de la galaxia en espiral, al igual que el remolino El remolino del pelo. del pelo, de los huracanes. Y bueno, esos mismos remolinos se pueden generar en el cristal líquido cuando uno le aplica electricidad. Entonces lo que yo hacía era estudiar el comportamiento de estos remolinos, que llamamos vórtices, y bueno, estudiar su comportamiento, la física que hay detrás, las ecuaciones que los describen. Y bueno, mi tesis trató de mezclar teoría con experimentos y simulaciones, porque en el fondo uno observa, no sé, si uno encuentra un fenómeno nuevo, uno también quiere tratar de describirlo a través de ecuaciones. Y bueno, uno plantea un modelo, pero para verificar ese modelo hay que simular para ver si las simulaciones que uno realiza con él, las ecuaciones que uno propuso, se parecen o no al experimento que uno observa. Sí, es un tema que hemos tocado varias veces aquí en Quantum, la comparación entre teoría y experimentación y cómo no pueden ir solas, sino que es un proceso de constante mejoramiento. O sea, la observación te dice, mira, tu teoría está bien, pero al parecer está fallando en esto, entonces se le hace una corrección y eso entonces tiene que ser después probado con nuevos experimentos y así. Se construyen constantemente una sobre la otra. Sí, yo creo que hacer solamente una y no mirar qué pasa con la teoría, o solamente hacer teoría y no mirar qué pasa con el experimento, es como tener una religión y creer que funciona sin ningún fundamento que lo... ¿Cómo se dice? ¿Que lo apoye? Que lo apoye, claro. Sí, se me fue lo que iba a decir. Es como en astronomía, el otro día en un capítulo de Exoplanetas estábamos hablando de eso. Ya no basta con, por ejemplo, si es que tú descubres un exoplaneta, sacar un paper diciendo, miren, descubrimos un nuevo exoplaneta. Porque te van a decir, ya, y salen exoplanetas nuevos todos los días, ¿dónde está lo novedoso acá? ¿Dónde está la física o la ciencia nueva? Claro. Y... entonces, un momento. Una duda que me había quedado. ¿Cómo se construye un cristal líquido? Si yo, por ejemplo, tomo un vidrio, que digamos se me rompe una ventana en la casa. Tomo un vidrio y lo comienzo a calentar hasta que llegue al punto de fusión y se derrite. ¿Eso basta para que sea un cristal líquido o tiene que tener alguna otra propiedad? No, de hecho, los cristales líquidos se puede obtener solamente de moléculas aromáticas. De hecho, son derivados del colesterol. Solo ese tipo de materiales pueden tener el estado cristal líquido. Ya. Porque son moléculas alargadas, tienen que ser moléculas aromáticas, cadenas de benceno. De hecho, cuando lo descubrieron calentando el benzoato del colesterol. Lo calentaron y bueno, se dieron cuenta que este material, que era sólido, a los 145 grados Celsius pasaba a ser un líquido denso y turbio, y después, aumentando más la temperatura, este líquido denso turbio pasaba a ser un líquido claro y súper ligero. Entonces le pareció súper extraño. Y bueno, después se dieron cuenta que observando en el microscopio la fase de líquido turbia y densa, se observaban que habían cierta estructura. Y bueno, y ahí se dieron cuenta que esa fase correspondía a un cristal líquido. Ya, excelente. El ejemplo de los mocos me dejó para adentro. Los mocos son... ¿Qué propiedades? Sí, ahí yo ya no sé mucho más, porque ahí ya nos metemos como al lado de la química, biología. Sí. Y ahí ya desconozco. Perfecto, o sea, los mocos podrían interactuar con un campo eléctrico. Ya. Pues la próxima vez que esté resfriado lo voy a probar. Sí. Oye, ¿por qué no lo hacen en el laboratorio? Bueno, la próxima vez que vaya ahí al láser voy a hacer el experimento. Voy a tirar un moco ahí.
¿Cómo generan los cristales líquidos para tus experimentos? Bueno, hoy en día existe toda una industria detrás de lo que es el líquido y es toda una ingeniería, porque en el fondo es como, dime qué propiedad óptica quieres tener y de acuerdo a eso te voy a construir una molécula química y voy a mezclar tales moléculas y la voy a sintetizar y la generan. Y bueno, nuestros cristales líquidos eran comprados a empresas científicas como Merck, pero desde hace ya algunos años el grupo de cristales líquidos, el grupo de químicos en cristales líquidos de la Universidad de Concepción pudieron sintetizar su primero cristales líquidos en Chile. Así que ya estamos generando cristales líquidos en Chile, lo que es súper bueno porque ya no es necesario tener que comprar en el extranjero para poder hacer los experimentos. Y lo interesante de nuestro grupo de investigación es que colaboramos con matemáticos, con gente que hace pura teoría y que son muy abstractos y que se especializan en cristales líquidos, pero todo lo que es la matemática, la teoría, y también colaboramos con químicos que realizan cristales líquidos de acuerdo a lo que nosotros queremos, o ellos dicen que queremos tener un cristal líquido, vean qué les resulta, y bueno, nosotros hacemos experimentos y vemos qué fenómeno observamos y tratamos también de hacer teoría y nos juntamos los tres. Si bien los tres tenemos como una visión distinta de lo un cristal líquido, aún así podemos como unir las ideas y es bonito porque la ciencia es una ciencia colaborativa. Sí, qué bacán. Existe esta intersección entre distintas academias. Y qué bacán que sea también una industria descentralizada. O sea, no es una industria de Santiago. Dijiste que era el grupo de la Universidad de Concepción. Bueno, tampoco sé si llamarlo industria, pero al menos es No, pero quizás a futuro puede que sea industria, pero ya el hecho de estar sintetizando cristales líquidos en Chile y sintetizando nuevas moléculas de cristal líquido es un hecho no menor. Claro. Qué bacán. Este estado de la materia, el cristal líquido, dijiste que está entre medio del sólido y del líquido. ¿Eso lo hace un nuevo estado de la materia? Sí, de hecho tiene dos puntos de fusión y cuando hablamos de estados de la materia hay diferentes definiciones de estados de la materia. De hecho, y hay diferentes tipos también de estados de la materia y en eso también consiste un poco mi trabajo principal de mi tesis. A nosotros desde pequeños, no sé, desde que vamos en el jardín nos enseñan que existe el estado sólido, líquido, gaseoso, plasma, es cierto, cuando vamos como ya en quinto, séptimo básico. Y no nos enseñan como mucho más. Bueno, y nos enseñan que se obtienen como variando la temperatura o la presión. ¿Sí? Bueno, en el siglo XX, Landau propuso, de hecho formuló que los principales estados de la materia, cuando pasamos de un estado, de una transición de fase, por ejemplo, de un sólido a un líquido, para que sea un estado de la materia y para que haya una transición de fase, tiene que haber una ruptura de simetría, habla. Entonces, para que haya como cualquier fase, cualquier cambio de estado, tiene que haber una ruptura de simetría. Como por ejemplo, al pasar de el enfriamiento de un fluido en un sólido cristalino, se rompe la simetría continua de traslación, y ya que, por ejemplo, en el fluido, cada punto del fluido tiene las mismas propiedades, porque en un fluido la molécula está tan desordenada que en verdad cada punto tiene la misma propiedad, pero cuando se convierte en un cristal, cada punto del cristal tiene una propiedad diferente. Eso es una ruptura, en este caso, de simetría. Entonces, Landau propone que los estados tienen que, al pasar de un estado a otro, tiene que haber una ruptura de simetría. Pero ahora, ¿qué ocurre? Existen otros estados de la materia que no presentan ruptura de simetría.
Y a estos estados los llamamos estados exóticos. Estados exóticos, porque rompen esta regla. Claro, porque no hay ruptura de simetría, sino que son otras variables las que cambian en el sistema, pero nunca hay una ruptura de simetría en el material. ¿Y esos estados exóticos son cristal líquido? No, mira, ¿No? dentro del cristal líquido, por ejemplo, los vórtices, como yo te decía, son también llamados defectos topológicos, porque tienen toda como una topología por detrás. De hecho, la topología es como el estudio de las propiedades de las propiedades invariantes de los cuerpos en condiciones continuas de deformación. Por ejemplo, el deformar objetos sin cortarlos, todo eso, hay toda una rama que se llama topología, que de hecho los matemáticos lo estudian harto. Pero ocurre que estos vórtices que se generan en el cristal líquido son llamados defectos topológicos, ya que en su centro se genera una singularidad y tienen de hecho una carga topológica asociada. Hay una carga positiva y una carga negativa. Entonces son defectos topológicos. Bien. Y hay toda una topología por detrás. De hecho, a los matemáticos les es muy interesante estudiar los vórtices debido a esta estructura que tienen. ¿Y qué ocurre? De hecho, en los años... fue como en los años 70, si no mal recuerdo, Berezinski, Kosterlitz y Taules se dieron cuenta que ellos fueron los primeros en darse cuenta de que existían estados exóticos de la materia. Y fue a partir de que en un material existe una transición topológica en el sentido de que se tienen dos vórtices que están interactuando y luego hay una temperatura crítica en la cual estos vórtices dejan de interactuar y se comportan como si fuesen cada uno solo, vórtices aislados. Este fue el primer hallazgo de estado exótico que ellos propusieron, y de hecho se ganaron el Nobel el 2016. Ya, wow, bastante tiempo después. Sí, en física en general estamos como bien atrasados con los descubrimientos y los Nobel que van ganando. Tiene que ser como algo como muy guau en el presente para ganártelo ahora mismo. Exacto. Y bueno, pasó que, ellos proponen esto, estado exótico, y de hecho el experimento que después lo hacen en una capa de helio líquido, así como a 4 grados Kelvin, y se ven los vórtices, que claro, que dejan de interactuar y luego pasan a ser vórtices separados. Entonces, claro, ahí no hay una ruptura de simetría, pero hay un cambio en la topología del sistema. Perfecto. Entonces, ahí ese cambio se le llama una transición topológica y debido a eso es que son estados exóticos de la materia. Entiendo. En estos y algunos conceptos básicos de topología que me acuerdo de haber visto por algo que conocí por un meme, que era la transformación topológica de una dona a una taza. Sí. Porque eso, como ambos tienen un orificio, se puede transformar exactamente. Pero no lo puedes romper. Y me imagino que que romperlo, hacerle un agujero nuevo, eso sería entonces una... ¿Cuál fue la palabra que usaste? ¿Falla topológica? No. Defecto topológico. Defecto topológico. Claro, el defecto topológico en el fondo es la oreja de la taza. Ah, ok, ya. Yeah. Que ya está, ¿no? Pero el romperlo ya uno rompe todo como el sistema. La topología es como deformar objetos sin romperlos. Ya. Y me imagino que la parte en que te convenció que la parte que te convenció tu advisor, ¿quién era? Marcel Clerc, sí. Ahí tiene vínculos con la relatividad general, porque la relatividad general es muy topológica. Pienso en el ejemplo que estábamos hablando también hace unos capítulos de un agujero de gusano, y qué pasa si el agujero de gusano se cierra, entonces ahí tienes también
mm, una te cambia la geometría del sistema porque pasas de tener estos dos orificios que están Ujú. conectados a uno solo que está cerrado. ¿Es eso análogo a este caso que tú me estabas comentando, que eran dos vórtices conectados y que después dejan de interactuar? Eh, claro, o sea, en ambos hay una topología por detrás. Sí. Ahora, sí es lo mismo, si bien en la molécula de cristal líquido es que tenemos como deformaciones, singularidades, y que llega un Ujú. momento en que se juntan y desaparece y volvemos a tener todo el estado completamente homogéneo, en que se aniquilan. Ujú. Bueno, eso era conocido, bueno, que los vórtices se generaban en los cristales líquidos terremolinos, interactúan y se aniquilan el positivo con el negativo. Y bueno, Ujú. pasó que un día, haciendo este experimento, quise bajar mucho, mucho la frecuencia del voltaje aplicado, porque generalmente trabajamos en el Ya. orden de 100 Hz hacia arriba. Y un día Ujú. quería ver si la muestra presentaba ciertos defectos y bajé mucho, pero mucho la frecuencia, hacia el orden de 0.1 Hz. Y comencé a Ya. observar Wow. que comenzaban a aparecer más y más vórtices y que estos no se aniquilaban, que es lo que toda la teoría muestra, que los vórtices se crean en cristal líquido, interactúan y se aniquilan. Bueno, acá no se aniquilaban y formaban una red. Entonces se autoorganizaban de una manera muy extraña, formaban una red y para mí fue muy loco. Y bueno, después se lo mostré a mi profesor y fue como, wow, ¿qué es esto? Y bueno, seguí realizando medidas, hice como un barrido completo de a frecuencia muy baja y me di cuenta de que para diferentes frecuencias hay diferentes formaciones también de, no solamente una red, tenemos unos estados así que son como pares de vórtices que en cada periodo van cambiando la posición de ello. Tenemos redes más ordenadas, redes Ujú. más desordenadas. Y bueno, al principio no sabíamos bien a qué era. Bueno, veíamos que esto se autoorganizaba, pero las ecuaciones que muestran que el comportamiento de vórtices en que sale el líquido, ninguna muestra este comportamiento. Y bueno, finalmente nos dimos cuenta de que esto correspondía a estados exóticos de la materia, en el cual pasábamos de tener vórtices que interactúan a vórtices que son capaces de generar cierta estructura. Y bueno, después nos dimos cuenta que de acuerdo al tipo de señal que le aplicamos, al tipo de voltaje, también podemos generar vórtices desordenados y que en cada periodo tengan una posición completamente distinta y bueno, y que tampoco se aniquilan, como mostraba la teoría. Entonces nos dimos cuenta que, claro, que era un estado exótico de la materia y la diferencia Ujú. del estado exótico de Berzins y Koster-Stauler del año 70 es que en nuestro caso, bueno, nosotros lo observamos en cristal líquido y lo observamos que además generan ciertas estructuras. Ellos no veían ciertas estructuras, ellos solamente ven que pasan de tener vórtices que interactúan a vórtices aislados. Ujú. Entonces, claro, fue una bonita travesía esta investigación porque en mi fondo no la estaba buscando, la encontré de casualidad y bueno, nos lanzamos esta aventura. Fueron como 3 años de trabajo, de hacer harto experimento, de formular también la teoría, porque claramente nos dimos cuenta que sin las ecuaciones que describen los vórtices en cristales líquidos no mostraban este fenómeno, es que teníamos que modelarla. Y bueno, le agregamos algunos términos y Ujú. pudimos tener también resultados numéricos que se parecían bastante a lo que observábamos experimentalmente. Ya, qué bacán, qué bacán. Esto es una muy buena muestra de cómo a veces se descubren las cosas por suerte casi. O sea, ¿qué se te pasó por la cabeza para decir, oye, voy a probar esto ahora, pero con este voltaje absurdamente bajo que nunca hemos probado? Sí, no sé, fue algo súper básico, ¿no? Solamente quería saber qué pasaba y no sé, como varias cosas en mi vida, como que a veces las cosas van agarrando su vuelo y me lanzo nomás y bueno, veamos qué pasa. Sí.
cuando dijiste que ibas a ir a voltaje más bajo, yo pensé ya, o sea, frecuencia más baja, frecuencia de la red doméstica, algo así, que es más o menos la mitad del voltaje mínimo que estabas trabajando, pero no, 0.1 Hz, o sea, un cambio, eran voltajes casi constantes, o que van cambiando muy, muy, muy gradualmente. Y estos, digamos, patrones o comportamientos que encuentras cambian si es que tú cambias el material con el que estás trabajando. ¿Hay alguna relación con alguna de las propiedades del material y qué voltaje tienes que, o qué frecuencia de voltaje, perdón, tienes que aplicar para que comiences a ver un cambio de comportamiento? Depende, por ejemplo, en el cristal líquido en sí, depende del espesor de la muestra. Porque si tengo mayor espesor, tengo mayor cantidad de moléculas, entonces necesito... y la molécula también está anclada como a los vidrios del material. Entonces, para mover todo eso, se necesita menos voltaje de acuerdo al espesor o más voltaje, y también varía la frecuencia, porque, por ejemplo, en una celda que es como más gruesa, la dinámica es mucho más lenta. Entonces, también observamos este mismo fenómeno, pero con otros parámetros. Perfecto. ¿Esto en qué parte en qué rama de la física cabe? Como esto es como ciencia de materiales? No sabría cómo... Es una mezcla, ¿cuál rama bueno, entre óptica, porque de hecho, bueno, ¿sí? a todo esto, a nuestro cristal líquido, nosotros le hacemos pasar unas de luz. Y entre medio de la celda van dos polarizadores y podemos observar estas imágenes de los vórtices. Y tiene varias aplicaciones con respecto a la luz, de hecho. Y así se identifican. Claro, porque en el material, debido a los polarizadores cruzados, ocurre que al pasar la luz, de acuerdo... Bueno, ¿qué ocurre? Al aplicar cierto voltaje, las moléculas cambian su orientación, ¿sí? Y bueno, de acuerdo a la orientación, al ángulo de inclinación que tenga la molécula, al pasar luz bajo polarizadores cruzados, no toda la luz va a salir de la misma forma. De hecho, se observan colores de diferentes colores, y cada color representa una orientación molecular. Y es porque el cristal líquido, la molécula no se orientan todas en la misma dirección. Entonces eso es bien interesante desde el punto de vista, desde la óptica. De hecho, también con estos vórtices hay personas que están estudiando enviar información a través de vórtices, de luz vortizada. Ok. Porque intentan ahora que la luz agarra una electricidad. Ya, súper. Sí, justo iba a ir a eso, la siguiente pregunta, que si es que esto tiene aplicaciones prácticas. Claro, mira, ocurre esto de poder enviar, por ejemplo, tenemos un vórtice, hacer pasar luz, ya sea por ejemplo una luz de un cierto láser. La luz adquiere una vorticidad, y hoy en día también hay grupos de investigación que estudian poder enviar información encriptada a través de luz vortizada. También tiene otra aplicación que son las pinzas ópticas. El poder manipular pinzas ópticas a través de vórtices también es otra aplicación. Perfecto. Incluso en astronomía tiene una aplicación que, de hecho, por ejemplo, para hacer la coronografía, que es estudiar la corona solar, para evitar que te llegue toda la luz del sol, la intensidad de la luz del sol, se puede colocar un vórtice en el centro de la imagen del sol, y eso te permite observar solamente la corona con mucha más facilidad, y uno puede ver ahí todos los detalles que tiene. Excelente. Sí, típicamente eso se hace con un medio, o sea, ¿cómo decirlo? Porque ese también es un medio físico, pero digamos un medio mecánico un poco más burdo, que simplemente se tapa esa parte
del sol. Los coronagrafos actuales son simplemente un disco opaco que tapa la luz del sol o de otra estrella que queramos ver, que ahora se está usando para observar planetas extrasolares con imagen directa. De hecho, hoy también hay otro mecanismo que gracias a estos vórtices es que te pueden permitir observar la luz que está incluso detrás de otro objeto, porque te hacen una transformada de Fourier y pasan cosas. Hace poco vi un artículo y te dan mucha más información del sistema. Wow. Y eso entonces se logra, a ver, sí, entiendo bien. O sea, capta la luz del telescopio, pero tiene que haber algún objeto físico, un aparato, digamos, en la entrada de luz del telescopio, o es un análisis que se hace la señal posteriormente, o las dos cosas. Yo he visto con ambas cosas. De hecho, hace poco leí un paper que tienen un solo vórtice y le hacen pasar un haz de luz. Y bueno, entre medio de eso construyen un arreglo de lente y telescopio, lo hacen en el laboratorio y colocan este vórtice para poder observar el borde por ejemplo, del haz de luz. Ya. Se puede hacer en físico y bueno, claro. Interesante, que metido con eso, lo vamos a buscar para ponerlo en un capítulo más adelante. Me gustaría que cerráramos esta parte con lo que mencionaste, que sin duda vamos a buscar hacer otro capítulo, eso que son las pinzas ópticas. Si le puedes contar un poco a quienes nos escuchan qué es una pinza óptica. Bueno, y si es justamente como suena. Muy, muy pequeñas, de hecho, que de hecho son capaces de mover células, que de hecho son capaces, gracias a la pinza óptica, que se pueden hoy día, por ejemplo, realizar operaciones en los ojos, y funciona de la siguiente manera. Bueno, ocurre que la luz agarra un mecanismo para que tengan un cierto momento angular, y con eso es capaz de generar una fuerza y poder mover materiales moviendo la luz, muy muy pequeño y con una precisión muy grande. Y esa parte de la operación no la conocía. Yo pensé que todavía tenía aplicaciones solamente de laboratorio. No. Ya la están usando algunas personas para cosas ya biológicas. Excelente. Quedándonos con este tema de las aplicaciones, ¿tienen mucha presión en los departamentos de investigación donde tú has participado para que las investigaciones que hacen tengan alguna aplicación práctica, alguna aplicación rentable? No. Si es que uno quiere, puede buscar una aplicación rentable, pero por lo que he visto, al menos en Chile no hay como una presión así de generar como aplicaciones para obtener como dinero a partir de ello. Así que bueno, si que uno logra tener una patente siempre es bueno y bien visto y todo lo demás. Pero claro, todavía yo veo que en Chile no existe. Yo creo que está comenzando a existir como quizás más una relación entre industria y ciencia, porque yo creo que por muchos años se veía como mal que un científico o una científica se fuera a la industria, era como, te fuiste al lado oscuro, pero resulta que ya otros países están haciendo claro, uno se dice, se vendió, pero resulta que hoy en día varios países están teniendo una colaboración mezclando la industria con la ciencia y cambiándole un poco la visión a ambos, cambiándole la visión a la industria de que en verdad no todo es tan capitalista y que hay que hacer ciencia para el desarrollo, para no solamente para tener dinero, sino que un desarrollo tecnológico, un desarrollo de calidad de vida y una visión distinta, también para educarnos mejor y mejorar un montón de otras cosas, y también cambiarle un poco la visión a la ciencia, de que no todo es la ciencia por la ciencia, también tienen que tener aplicaciones y no tienen que mejorar la calidad de vida. Por ejemplo, acá en el instituto donde estoy existe todo un edificio que está dedicado a industria. Hay un edificio de física, otro edificio de química, hay muchos edificios. De hecho, hay un edificio que se encarga de salud mental. De hecho, no sé, ya que estábamos hablando de edificios, hay
un edificio de salud mental con un call center las 24 horas por si tú te sientes mal o algo y necesitas hablar con alguien. Entonces, eso a mí me ha impresionado, porque es algo que todavía Wow. estamos al debe en Chile con la salud mental. Y bueno, entre medio de eso hay un edificio dedicado a la industria y están todos mezclados. Lo que también es bueno, porque ocurre también en Chile, bueno, en todo, en la ciencia en general, que a veces no hay fondos, y bueno, por eso también es amigable también asociarse con la industria. Sí, sí, es cierto. Ya no tiene que, como dices tú, tiene que dejarse el prejuicio de ambos lados, que no es solo, o sea, irse de la ciencia a la industria, no es venderse y que la industria tiene que también incorporar un poquito de la ciencia, porque no debería esperar solamente resultados, sino que también involucrarse un poquito más en el proceso. Exacto. Sí, qué interesante. Oye, qué cuático es eso de que tenga un edificio dedicado de salud mental. Suena tan alejado de la realidad. Sí, yo quedé impresionada. Que espero que eso haga que el ambiente sea bastante saludable. Sí, bueno, se preocupan harto de la salud mental, como que un tema país, de hecho, acá en Austria. Por ejemplo, cuando fue el atentado hace como un mes más o menos, ¿Sí? también el gobierno dispuso de salud mental y apoyo psicológico para cualquier ciudadano que se sintiera afectado por lo que estaba pasando. Se lo toman muy, muy en serio la salud mental. Qué importante eso, tanto que aprender en este país. ¿Te parece si nos vamos entonces a un break musical para ir después con el tercer bloque, donde vamos a hablar sobre vamos a hablar sobre este paper de Nature que salió, que hacía algunas sugerencias bastante polémicas sobre consejos para tener éxito según datos estadísticos, pero que dejaba fuera un montón de otros análisis que valía la pena hacer. Y para esto vamos a irnos con una canción que hace referencia justamente a los vórtices, de John Carpenter, el director de cine y compositor, y la canción se llama Vortex. Disfrútenla. If I could save time in a bottle. Comenzamos el tercer bloque de nuestro capítulo de Quantum Astronomy, donde estamos conversando con Valesca Zambra, científica chilena originaria de la ciudad de Copiapó, en el norte de nuestro país. Hemos pasado por varios temas, desde los inicios de la relación de Valesca con la ciencia hasta su investigación actual, que fue bien mediática hace unas semanas aquí en nuestro país. ¿Qué crees que le dio el boom mediático que tuvo hace un tiempo? Bueno, es que claro, es un estado exótico de la materia, nuevo, y lo que nosotros también proponemos es que así como nosotros encontramos, porque además, otra cosa, nosotros encontramos este estado exótico que se obtiene no cambiando la temperatura, como estamos acostumbrados a lo que tenemos asociado nosotros con cambiar de estado, no sé, sólido, líquido, líquido, gaseoso, cambiando la temperatura. Este estado no se obtiene cambiando la temperatura, sino que se obtienen cambiando la frecuencia del voltaje, lo que eso lo hace muy novedoso. Entonces nosotros también proponemos en el paper de que así como nosotros obtuvimos un nuevo estado exótico que se obtiene no cambiando la temperatura, sino que el voltaje, pueden haber otros sistemas de otros materiales o en otro contexto de la física en que también pueden haber estados exóticos y cambiando otro parámetro completamente distinto. Entonces, a la larga decimos que, bueno, que deben haber más estados exóticos que no conocemos y hay que seguir investigando y buscándolo. Sí, eso es una de las cosas más interesantes de la ciencia. Se responde una pregunta y aparecen un montón de otras. Sí. Muy bien, entonces eso era, yo creo que es lo que había quedado pendiente del bloque anterior, y vamos a pasar entonces a lo que
habíamos hablado. Aquí yo creo que van a salir estos temas bien interesantes que hemos tocado en Quantum Astronomy, que reconozco que esto puede sonar un poco de cinismo porque en Quantum normalmente somos dos hombres que estamos hablando, pero es por lo mismo hay que mencionarlo porque sabemos que conocemos en base a testimonios o lo que hemos visto de nuestras compañeras en la carrera, que es un problema bien interesante, bueno, no sé si interesante sea la palabra más adecuada, pero bien importante en la academia y no solamente en ciencias, que son asuntos de género y la importancia de tocar algunos temas con justamente perspectiva de género. Entonces el paper que aparece en Nature Communications habla sobre, o establece relaciones entre mentorías y su impacto en futuras oportunidades académicas y colaboraciones académicas. ¿Cómo te enteraste tú de este paper, Valesca? Bueno, resulta que yo estoy en un grupo de WhatsApp de mujeres científicas jóvenes de Latinoamérica, porque este grupo de WhatsApp nació el año pasado, porque hay un congreso en Latinoamérica que se hace cada un año, donde la idea es como hablar de temas de género en la academia, y bueno, son instancias muy enriquecedoras, bueno, y de hecho está convocado siempre mujeres y otras disidencias sexuales, étnicas y cualquier otro tipo que sean minorías en el mundo de la ciencia. Y siempre hablamos con perspectiva de género, con otras perspectivas también. Y de hecho, me acuerdo muy bien, la vez que fui me impactó mucho, de hecho, hablando también de este tema, la experiencia que contó una chica de Brasil, que de hecho se puso a llorar contando que en su clase era la única mujer y además era la única mujer negra y que vivió mucha discriminación y a mí me impactó mucho. Yo decía, ¿cómo es posible que todavía, no sé, en esta época haya este tipo de discriminación? Porque en el fondo vivía dos discriminaciones, por género y por raza. Horrible, horrible. Y bueno, este grupo nos afiatamos harto y tenemos un grupo de WhatsApp. Y bueno, me enteré viendo el grupo de WhatsApp acerca de este email, o sea, de este paper, y bueno, las chicas de Argentina, de Brasil, de todos lados hablaban que teníamos que organizarnos y enviar una carta pidiéndole a Nature que lo bajara. Y bueno, así fue como me enteré, me dio mucha rabia, impotencia, como que en verdad no lo podía creer, así como de hecho todavía pienso que ojalá esto fuese un experimento social y no la realidad, porque no es posible entender cómo el 2020 tenemos este tipo de discriminación, de sesgo de género. ¿Cómo fue capaz de este artículo pasar el referato, pasar la aprobación de los editores? Porque no solamente las conclusiones son malas, sino que la metodología también es mala, porque no toma en cuenta muchas otras cosas, toman un montón de datos, pero después pasan, no sé, como de millones de datos que tomaron, pasan a solamente tomar en cuenta alrededor de 160. Entonces es muy extraño, en verdad a mí me dio mucha rabia. Yo no tuve tiempo de justamente ver la metodología o cómo recababa los datos, pero me dio la impresión de que era en parte encuestas. Sí. Sí, después yo me fui a los resultados. Estaba intentando hacerlo de manera más o menos rápida, la parte más no sé cómo llamarlo. Estaba pensando en polémico, pero eso es una palabra que usa tan mal la prensa para decir que esta persona tuvo declaraciones polémicas o algo así, cuando no es la palabra más adecuada. Sí. Pero aquí, claro, en el mismo abstract, en el resumen del paper, dice
encontramos también que aumentar la proporción de mentoras femeninas se asocia no solamente con una reducción en el impacto luego de la mentoría de estudiantes, no sé cómo traducir protégés, estudiantes femeninas, pero también una reducción en la ganancia de las mentoras femeninas, o sea, en qué es lo que, cuáles son los beneficios que sacan. Y al final muy, muy, muy por encima, yo creo que se queda principalmente esto, y la gran falla es quedarse solamente en el análisis estadístico. O sea, intenta sacar conclusiones solamente con números y falta algo que, bueno, recién lo estaba comentando con mi esposo, y que ha leído también un montón de feminismo y estudios con perspectiva de género, con un grupo de amigas en la universidad, y decía que ahí faltaba el análisis de, ya, ok, estás intentando resolver el problema con los números, pero no piensas por qué a alguien le puede desfavorecer tener una... o no tanto eso, pero por qué a alguien le puede favorecer mucho más comparativamente tener un asesor de tesis que sea hombre, porque la academia está hecha por hombres para hombres y va a encargarse de reproducir ese ciclo. Claro, los editores también son hombres, la mayoría. Y lo otro, también el porcentaje de mujeres académicas en Latinoamérica no supera el 20%. Entonces ya partimos con siendo pocas. Entonces, claro, ¿cómo miden, cómo normalizan? No sé. Siento que para estas conclusiones darle la espalda a una lucha de años de historia, de mujeres luchando en la ciencia para hacer ciencia y ser tratadas iguales. En el fondo, y de hecho, si nos vamos como más en la ola, es como darle la espalda, no sé, a la lucha de Marie Curie, a la lucha de Hipatia, a la lucha de... olvidé el nombre. De la chica la del ADN, la del doble hélice de... Rosalind Franklin. Sí, de Rosalind Franklin. Darle la lucha a un montón de mujeres en la ciencia y a todas las presentes, en el fondo. Sí. Es darle la espalda a todo eso. Entonces, claro, es horrible. Sí. Lo otro que me llama la atención es que de los tres autores, 2 son mujeres. Uf. Entonces es como, ¿pero cómo? Son... Quizá no han sufrido esto que estabas mencionando tú recién, esta doble o triple, múltiple discriminación. Por lo que vi, según los apellidos, me parece que también pertenecen a una sociedad que es bastante machista. Como de un país bastante machista también. Sí, eso también puede ser. No, puede ser. No veían eso como una opresión. Sí. No ven esto como una opresión o como una discriminación. Claro. Bueno, lamentablemente en la Católica hemos sabido también de casos de abuso dentro de la academia, de compañeras que han tenido, por ejemplo, que cambiar su línea de investigación o su proyecto de tesis por situaciones de acoso que han tenido con su director de tesis. Perdón. ¿Tú has tenido la fortuna de no tener situaciones demasiado graves? No sé cómo decirlo, no. Estoy sonando muy insensible también con esto. Mira, he tenido la fortuna de estar en un buen grupo de investigación, de tener un muy buen advisor, que es muy importante también el lado humano. Por ejemplo, me han contado también de varios casos donde, no sé, ni siquiera el advisor se preocupa de ti, o incluso he conocido casos más drásticos donde, no sé, el advisor ni siquiera te mira a la cara o a los ojos. Entonces, claro, en ese sentido he tenido la suerte. Quizá en cuanto a discriminación por ser mujer, yo creo que lo que más me ha pasado, o sea, lo que, no sé, más grave puede ser, por decirlo así, fue cuando recibí el premio Chilena Joven del Año. Es como que, no sé, lo publicaron en la página de la Chile
Y de hecho, un tipo pregunta, ya, pero ¿y qué ganó? ¿Acaso, o sea, no, ¿y por qué se lo dieron? ¿Acaso se lo dieron por ser simpática? Algo así, como aludiendo a que me lo dieron por ser mujer. Claro, como... Y de hecho, no sé, esto es como mucho más profundo porque si vemos en general a las mujeres cuando son reconocidas o premiadas, siempre la sociedad busca una forma para desacreditarlas. Por ejemplo, el caso de las Nobles, muchas mujeres que se ganaron el Claro, Nobel, la sociedad decía, no, que se lo dieron porque trabajó con el esposo, o, o no, se lo dieron por ser la hija de, o siempre alguna forma para desacreditar de que la persona hizo algo, ¿cachai? ujú, exacto. Y el sistema ahora le ha entregado el premio tantas veces a hombres que se lo gana una mujer y hay gente que dice, mira, están haciendo esto para ser políticamente correctos, Claro, sí, sí, ahora sí, hay sí, sí. que cumplir cuotas. Sí, 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 claro, porque antes era como, ay, se lo dieron porque trabajaba con el esposo, y ahora es como, ay, se lo Ujú, dieron por ser mujer, y es como, no, loco, así me lo ujú, gané, o alguien se lo ganó, es porque en verdad hay todo un trabajo por detrás, una dedicación, y hizo algo, en el fondo. Y eso es súper exactamente. cuático, como la sociedad nos ha formado. Por ejemplo, de hecho, en esta conferencia de mujeres jóvenes en ciencia que fui, me acuerdo mucho Sí, de la charla de una chica del Instituto Americano de Física, donde hicieron un estudio a hombres y mujeres en física y le hacían preguntas. Y bueno, dentro de los resultados, en una de las preguntas que le hicieron fue, ¿quién te motivó más en tomar en la decisión de la carrera que elegiste, física, por ejemplo? ujú, Los hombres, la gran mayoría de la respuesta que estaba era decisión propia, autoconvención personal. Y en la mujer, la primera respuesta que ganó fue mi mamá, mi profesora, pero convención, autodeterminación propia no estaba en el primer lugar. Y eso tiene que ver también con es que lo cuático. vemos, con que en nuestra sociedad, por ejemplo, cuando, no sé, un hombre que reconoce sus logros, sus capacidades y no deja que nadie lo pasar a llevar, es como, oh, el campeón. Pero cuando una mujer Claro, reconoce sus logros, no se deja pasar a llevar, la sociedad al tiro la categoriza como si fuese, oh, la tipa pesada, la mina claro, bruta. Y eso es algo agrandada, que tenemos, sí. claro, que tenemos que comenzar a cambiar. Sí, esa asimetría que sí pues se ve en todos los aspectos, en todos los aspectos, desde el decirle a un hombre winner y a una mujer promiscua, por no decir algo más fuerte, Ujú. hasta, claro, esto en la academia. Y que sí, sin duda es algo muy injusto y son estereotipos que tenemos que ir bajando lentamente, o sea, borrando lentamente. El otro día, de hecho, eh, compartimos algo en las redes del podcast, en el Instagram, que lo voy a buscar ahora que lo compartió Carlos Hernández de la USACH. Ujú. Mujeres para la Física, comparte al menos una captura acá que solamente un 14% de mujeres en física integran la planta académica de universidades y centros de investigación en Chile. Sí, sí, súper Sí, fuerte. sí, es una investigación que hizo, claro, Carla con Silvia de Lusach, Valeria del Campo de la Santa María y Fernanda Alarcón de la Universidad de Playa Ancha. Hicieron un diagnóstico de la participación de mujeres en física en Chile. En este sentido, esto, bueno, es un séptimo de las investigadores e investigadoras, un séptimo es mujer. ¿Cómo está esa proporción, por ejemplo, allá en el instituto en Austria? Mira, ¿sabes qué? Igual, claro, las mujeres son menos, pero no son tanto menos. Por ejemplo, de los 50 que entramos, me parece que son 20 mujeres. Bien. Y
Y otra cosa que me ha llamado la atención, bueno, en cuanto a académicos, claro, en física en este momento hay 2 mujeres académicas Bien. de 18, en eso yo creo que todavía les falta. El instituto igual está en vía de ampliarse mucho más. En cuanto a biología o neurociencia, ahí, claro, ahí son más mujeres. Pero otra cosa que me ha llamado la atención del instituto es que no solamente se preocupan como ya de potenciar a que haya más mujeres en la ciencia, sino que también de educar a su estudiante en cuanto a perspectiva de género, en cuanto, por ejemplo, tengo un curso que es como de formación en el PhD, y como que se encargan de educar a que su estudiante, por ejemplo, no masculinicen las palabras. Lo que es súper bueno, por ejemplo, Ya, qué bacán. no sé, la primera sesión fue como, ¿qué esperas de algún advisor? ¿Cómo encontrar un buen advisor? Ujú. Entonces, todas las personas que respondían solían usar el he. Ya. Yo espero que él sea simpático, yo espero que él, no sé, sea bueno enseñando, yo espero que siempre acudían al he y nunca al chi o al they, porque el they como que en verdad neutraliza todo. Y entonces Claro. en eso la profe tiene mucho cuidado y se encarga, y de hecho se encarga en ese sentido de que todos seamos educados en el sentido de formarnos sin una masculinización en el lenguaje. Perfecto. El they sería el equivalente al ella en español, Claro, que se usa como pronombre neutro, típicamente se usa como plural, ellos o ellas, pero claro, mucha gente que es no binaria o no conforme con algún estereotipo de género usa el they en forma singular. Muy bacán, eso lo aprendí sí. hace un tiempo. Bien. Excelente. Entonces, con este tema estamos cerrando ya nuestra conversación con Valesca. ¿Hay algún tema que no hayamos tocado que te gustaría mencionar ahora, antes de cerrar? Bueno, me parece horrible que hayan disminuido el presupuesto para la ciencia el 2021 y que por favor ANIT se acuerde de los estudiantes becarios, de estudiantes de Beca Chile que no van a ir el otro año. Hay un montón de estudiantes que habían sido aceptados en algún doctorado en el extranjero y que contaban con esa beca. Y en verdad es como cortar el sala. Encuentro una situación muy horrible. Aquí si hubiera estado Luis, te hubiera acompañado con algunas puteadas porque él se encontraba en esa situación. Estaba aceptado en algún programa, no me acuerdo en cuál, estaba esperando que le respondieran el financiamiento y de golpe Anit dice no, Beca Chile no va y se quedó parado acá nomás. ¿Eso afecta tu financiamiento? No, tengo la suerte de que el instituto a las personas que selecciona les hace un contrato por 5 años y en el fondo soy una trabajadora para el instituto que pago impuestos y bueno, tengo derecho a salud y todo lo demás como una trabajadora normal. Y algo que también necesitamos en ciencia, que haya ciencia con contrato. Excelente, sí. Sí, aquí yo en el doctorado, bueno, ni siquiera boleteaba, así que para todos los efectos prácticos no tenía ingreso. No, claro, y tú vas al banco y no te quieren dar como, no sé, una tarjeta de crédito o algo como, no sé, que hoy en día necesitamos para hacer las compras o cosas así, o para optar a salud, qué sé yo, complicado. Exactamente. Sí, horrible la situación que estábamos con CONICET. Cuando esperábamos, mucha gente decía la solución puede ser un ministerio de ciencia y que tenga un poco más de libertad. Al parecer iba un poco más allá de eso. Bien, la idea era ver todo esto con una perspectiva de ciencia, así como estábamos hablando recién de la perspectiva de género, también tener la perspectiva de ciencias y mirar un poco más allá para darse cuenta que podemos ahí, por este lado, impulsar el desarrollo del país y dejar de pensar en resultados tan a corto plazo.
Claro. Y bueno, descentralización de la ciencia también, por favor. Ah, sí. Ese es un excelente, excelente tema. Que la verdad es que aquí en Chile, si es que no es en la Católica o en la Universidad de Chile, después las opciones son, dependiendo del área, me imagino que la Universidad de Concepción, estoy pensando en astronomía y en física en particular, quizá ahí me falta un poco más de visión en otros lugares, la Universidad Católica del Norte y la Universidad de La Serena. Claro. Y algunos otros lugares en Santiago, perdón, que me estoy olvidando. En la Católica de Valparaíso. Universidad Andrés Bello, que tiene también un núcleo de astronomía bien interesante. Exactamente. Pero esa es solamente en una de las ciencias. En otros lugares va a ser más difícil, o sea, en otras áreas del conocimiento va a ser más difícil, y descentralizarlo va a ayudar porque da una riqueza increíble cultural. Por mucho que lo que hablábamos reciente, que los programas podían ser similares, darle otro enfoque puede ser valiosísimo. Sí, imagínate, no sé, el estudiante que quiere estudiar, no sé, astronomía y que vive, no sé, en Arica o en Punta Arenas y que no tiene las condiciones económicas para ir a otra ciudad, se tienen que conformar con estudiar lo que hay ahí, y en el fondo es ponerle una barrera gigante, y no debería ser así. De hecho, hoy antes de venirme a casa me preguntaban cómo era Chile en cuanto a cultura, a educación, y claro, yo contaba que hoy en día ocurre que la educación, de acuerdo al que gana más, obtiene una mejor educación, y el que gana menos, muchas veces la educación es horrible. Entonces no debería, y que eso ocurre algo mismo con la salud, con la alimentación y con la calidad de vida, y que no debería ser así. Y bueno, esa persona me dijo, no, en mi país, de hecho, las mejores instituciones de educación son públicas en el colegio. Wow. Y son todas iguales, y entonces, claro, eso, porque en Chile, claro, tenemos algunos colegios que son públicos porque son emblemáticos, pero eso no nos da alcance para todos. Entonces tenemos que mejorar la educación pública completa para que todos tengan acceso a una buena educación. Sí, desde la primera infancia hasta la universidad y estudios secundarios. Muy bien. Valesca, quería agradecerte un montón por la oportunidad que nos diste de tenerte acá en el programa y conversar contigo. Disfruté un montón, aprendí mucho sobre la investigación que estás desarrollando ahora y el camino que has llevado para formarte como científica. Espero que quienes escuchen esto sientan la inspiración, una inspiración similar a la que tuvo Valesca para seguir avanzando en el camino de la ciencia. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Yo contenta de participar y de tratar de llegar a más niñas, a más jóvenes, a más niños, porque la ciencia es genial, que aún queda mucho por investigar, y motívense con la ciencia. Y bueno, de hecho, más allá de la ciencia, motívense en hacer lo que les gusta, lo que les apasiona, sin importar cuánta barrera encuentren en un camino, luchen por alcanzarlas. Exactamente, eso me gustó. ¿Hay alguna de tus redes sociales que te gustaría publicitar? Bueno, Para puede que te ser siga la mi gente. Instagram, Valesambra, ahí me pueden encontrar. O en Twitter, Valesca Zambra, creo que me llamo también. Vamos, eso lo podemos revisar al tiro. Creo que es Valesca-ZA. Ah, sí. El nick es Valesc. Sí, la última _, Z. Sí. Excelente. Ahí entonces van a poder ver la difusión, que hace algunas cosas bien interesantes de tecnología, y también algo que me gustó mucho, el pijama de palta. Sí. Sí. Excelente. Justo el otro día terminé de comer un montón de paltas que nos habíamos traído de la casa de nuestros suegros. ¿Qué tal están las paltas allá en Austria? Oh, mira, en el supermercado entero, en lugar de las paltas son 5 paltas, literal. Wow. Y cada palta sale 3 euros. Wow. Es como 3 lucas. Así que, claro, carísimo. Carísimo. Qué mal. Bueno. Una cosa por otra.
Pero dicen algo que algunas estoy haciendo personas. es evangelizar la palta, así como cuando me he encontrado con otros compañeros, porque acá Sí. mismo en el instituto es como una mini ciudadela en el fondo, hay un supermercado. Sí, Entonces cuando uno va al supermercado te sí. encuentras con todo el instituto en el fondo. Entonces le he recomendado palta Ujú. a algunas compañeras o compañeros y bueno, les han gustado harto. Porque Ah, qué además bacán. dice palta de Chile, Perú, dice allí porque hay otra parte también, pero que viene de otro lado. Pero claro, esas son más Ujú. 80, entonces claro, no es lo mismo. Sí. Yo cuando fui a Francia las paltas venían de Israel, algunas. ¿Y qué tal? Como tiene clima medio mediterráneo. No compré, estaba muy cara. Dije, no, me rehúso a comer una palta que no sea chilena o peruana, porque ahora están llegando peruanas acá a Chile. Así que no, está bien. Muy bien, entonces vayan a seguir a Valesca para que se enteren de todas las actividades científicas en las que está participando, harta actividad remota, harto activismo en redes sociales bien interesantes para quienes le interese. Así que hay una buena parte del podcast a quien le interesa seguir a personas que tienen harto movimiento en redes sociales. Bien, muchas gracias entonces Valesca por acompañarnos, muchas gracias a ustedes por escucharnos. Recuerden seguirnos entonces en nuestras redes, aparte de las de Valesca que ya les dimos, a Quantum Astronomy lo pueden seguir en Instagram como @Quantum Astronomy Podcast. Yo soy ese Ángel-Bajo, Luis es Strange Pulsar y Fulgor Lab es Fulgor Lab. Cuídense mucho y les vamos a dejar con esta canción que dice: tiene que haber una mejor manera que rendirse y revolcarse, quejarse. Levantemos un infierno maravilloso, precioso y hagamos que este mundo sea uno en el que valga la pena vivir. Esto es Wonderful Hell de War on Women. Disfrútenlo.